Todos reciban un cordial saludo. A continuación vamos a realizar una revisión de la norma ISO/IEC I4598 y tipos de pruebas de software. Esto en el marco del desarrollo del segundo trabajo colaborativo del curso Evaluación de Software en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Víctor Julio Martínez Barrios y los invito a continuar revisando estos interesantes temas. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca de la norma ISO/IEC I4598, como ya hemos mencionado. Esta norma, en sus diferentes etapas, lo que establece es un marco de trabajo que permite evaluar la calidad de los productos de software, proporcionando además métricas y requisitos para los procesos de evaluación de los mismos. En particular, es utilizada para aplicar los conceptos descritos en la norma ISO/IEC 9126 que vimos previamente en un video anterior, que les comparto el link a dicho video en la descripción de este. Y se definen y se describen las actividades necesarias para analizar los requisitos de evaluación, para especificar, diseñar y realizar acciones de evaluación y para concluir la evaluación de cualquier tipo de producto de software. Bueno, la norma ISO/IEC I4598 tiene una serie de características que definen el proceso de evaluación, entre las cuales encontramos la repetitividad, reproducibilidad, imparcialidad y la objetividad. Además, para de estas características vamos a encontrar que se describen las medidas concretas que participan de ellas. Entonces tenemos dentro de esas medidas el análisis de los requisitos de evaluación, la evaluación de las especificaciones, evaluación del diseño y la definición de un plan de evaluación, la ejecución de dicho plan y por último la evaluación de la conclusión. Bueno, damos continuación a este tema de la norma ISO/IEC I4598 con la definición de lo que son las partes de esta norma. Entonces, la norma ISO/IEC I4598 define el proceso para evaluar un producto de software y el mismo consta de 6 partes. La ISO/IEC I4598-1, que es la visión general, provee una visión general de las otras 5 partes y explica la relación entre la evaluación del producto de software y el modelo de calidad establecido o definido en la ISO/IEC 9126. La I4598-2, el planeamiento y gestión, contiene requisitos y guías para las funciones de soporte tales como la planificación y gestión de la evaluación del producto del software. Por su parte, la I4598-3, el proceso para desenvolvedores, provee los requisitos y guías para la evaluación del producto de software cuando la evaluación es llevada a cabo en paralelo con el desarrollo por parte del desarrollador. Mientras tanto, la I4598-4, proceso para adquirientes, provee los requisitos y guías para que la evaluación del producto de software sea llevada a cabo en función a los compradores que planean adquirir o reutilizar un producto de software existente o predesarrollado. La I4598-5, proceso para avaladores. En este caso, lo que se proveen son requisitos y guías para la evaluación del producto de software cuando dicha evaluación es llevada a cabo por evaluadores independientes. Y por último tenemos la I4598-6, documentación de módulos, que provee las guías para la documentación de los módulos de evaluación. Bueno, por último, vamos a revisar de la norma ISO/IEC I4598 lo que son los servicios que ofrece. Entonces, los servicios relacionados con la evaluación de software de productos son generalmente adaptados a las necesidades de los usuarios finales individuales o proveedores en función de por qué se pidió la evaluación. Entonces, los servicios de evaluación de software incluyen lo siguiente: una definición de perfiles de calidad de referencia de software, la evaluación de acuerdo con los modelos de calidad predefinidos, la certificación de la calidad del software de acuerdo a los modelos de calidad y normas, las comparaciones entre productos, la reingeniería del software y por último el servicio de monitoreo de calidad del producto. Bueno, de esta manera damos por terminado el tema de la norma ISO/IEC I4598. Para dar paso al segundo tema que será abordado en nuestro video, que es la definición o la explicación de los diferentes tipos de pruebas de software que vamos a encontrar en el mercado. Entonces, a continuación lo que se va a hacer es una revisión de los tipos de pruebas aplicables al software, haciendo una breve explicación de cada una de ellas. Bueno, vamos a dar inicio a la revisión de los tipos de pruebas de software. El primer tipo de prueba que vamos a revisar son las pruebas unitarias, que se focalizan en ejecutar cada módulo o unidad mínima a ser probada, por ejemplo una clase,
lo que provee un mejor modo de manejar la integración de las unidades en componentes mayores. Busca asegurar que el código funcione de acuerdo con las especificaciones y que el módulo lógico sea válido. Digamos que en la descripción de esta prueba lo que se hace es particionar los módulos en pruebas en unidades lógicas fáciles de probar. Luego lo que se hace es que para cada unidad hay que definir los casos de prueba, pruebas de caja blanca, como se denominan. Posteriormente, los casos de prueba deben diseñarse de forma tal que se recorran todos los caminos de ejecución posibles dentro del código bajo prueba. Por lo tanto, el diseñador de estos casos debe construirlos con acceso al código fuente de la unidad a probar. Los aspectos a considerar son los siguientes: las rutinas de excepción, rutinas de error, manejo de parámetros, validaciones, valores válidos, valores límites, rangos, mensajes posibles, etc. Un segundo tipo de prueba a revisar son las pruebas de integración, las cuales tienen como objetivo identificar errores introducidos por la combinación de programas probados unitariamente. Determina cómo la base de datos de prueba será cargada, verificar que las interfaces entre las entidades externas o los usuarios y aplicaciones funcionan correctamente, verifica además que las especificaciones de diseño sean alcanzadas y determina el enfoque para avanzar desde el nivel de integración de los componentes o de las componentes al siguiente. Bueno, es importante mencionar que dentro de las pruebas de integración vamos a encontrar unos subtipos. El primero de ellos, las pruebas de regresión, que lo que buscan es determinar si los cambios recientes en una parte de la aplicación tienen un efecto adverso en otras partes. Es decir, si se han introducido errores en el funcionamiento de componentes que ya estaban estables en versiones previas del aplicativo durante el desarrollo de nuevos componentes o de adición de funcionalidades. Esta prueba se vuelve a, digamos que en esta prueba se vuelve a probar el sistema a la luz de los cambios realizados durante el debugging, mantenimiento, desarrollo de la nueva versión del sistema, buscando esos efectos adversos en otras partes del sistema que ya hemos mencionado. Bueno, continuamos esta revisión con otro tipo o subtipo de prueba de integración que se denomina pruebas de humo o smoke testing o ad hoc. Estas pruebas tienen como objetivos los siguientes: detectar los errores en releases tempranos y de manera fácil, probar el sistema constantemente, garantizar poco esfuerzo en la integración final del sistema, asegurar los resultados de las pruebas unitarias y además reducir los riesgos y la baja calidad. Esta prueba toma su nombre debido a que su objetivo es probar el sistema constantemente buscando que saque humo o falle, digamos. En algunos proyectos este tipo de prueba va junto con las pruebas funcionales y permiten detectar problemas que por lo regular no son detectados en las pruebas normales. Algunas veces, si las pruebas ocurren tarde en el ciclo de desarrollo, esta será una forma de garantizar el buen desarrollo. Las pruebas de humo no son exhaustivas, es decir, no es que se pruebe todos los escenarios posibles de una determinada funcionalidad, pero van de extremo a extremo de la aplicación, es decir, recorren toda la aplicación en busca de posibles fallas. Bueno, seguimos esta revisión con otro tipo de prueba, en este caso las pruebas del sistema, las cuales buscan asegurar la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de datos, procesamiento y recuperación, es decir, el funcionamiento más básico de todo el sistema, digamos. Entonces, estas pruebas deben enfocarse en requisitos que puedan ser tomados directamente de los casos de uso y reglas y funciones de negocios. El objetivo de las mismas es verificar el ingreso, procesamiento y recuperación apropiados de los datos y la implementación apropiada de las reglas de negocio. Es decir, este tipo de pruebas se basan en técnicas de caja negra, esto es verificar el sistema y sus procesos internos, la interacción con las aplicaciones que la usan vía GUI, interfaz de gráfica de usuario, y analizar las salidas o resultados. En esta prueba se determina qué pruebas de sistema, usabilidad, volumen, desempeño, etcétera, asegurarán que la aplicación alcanzará los objetivos de negocio que se han planteado. Bueno, del mismo modo que las pruebas de integración tienen unos subtipos, las pruebas del sistema también los tienen. En este caso vamos a dar inicio a la revisión de esos subtipos con las pruebas de desempeño. Dentro de las pruebas del sistema encontramos las de desempeño, cuyo objetivo es validar el tiempo de respuesta para las transacciones o funciones de negocio bajo las siguientes dos condiciones: volumen normal anticipado y volumen máximo anticipado. Las pruebas de desempeño miden tiempos de respuesta, índices de procesamiento de transacciones y otros requisitos sensibles al tiempo particularmente. Entonces, el objetivo de dichas pruebas es verificar y validar los requisitos de desempeño que se han especificado, en este caso el desempeño ofrecido por el proponente.
Las pruebas de desempeño usualmente se ejecutan varias veces, utilizando en cada una carga diferente en el sistema. La prueba inicial debe ser ejecutada con una carga similar a la esperada en el sistema. Una segunda prueba debe hacerse utilizando una carga máxima. Adicionalmente, estas pruebas pueden ser utilizadas para perfilar y refinar el desempeño del sistema como una función de condiciones tales como, digamos, como la carga o configuraciones de hardware. Las principales actividades dentro de una prueba de desempeño son comparar el desempeño del sistema actual con los requisitos, poner a punto el sistema para mejorar las métricas del desempeño y proyectar la capacidad futura de carga del sistema. Otro de los subtipos de prueba asociados a las pruebas del sistema son las de carga. Estas pruebas verifican el tiempo de respuesta del sistema para transacciones o casos de uso de negocios bajo diferentes condiciones de carga. Eh, las pruebas de carga miden la capacidad del sistema para continuar funcionando apropiadamente bajo diferentes condiciones de carga. La meta de estas pruebas es determinar y asegurar que el sistema funciona apropiadamente aún más allá de la carga de trabajo máxima esperada. Adicionalmente, estas pruebas de carga evalúan las características de desempeño en cuanto a tiempos de respuesta, tasas de transacciones y otros aspectos sensibles al tiempo. Bueno, damos continuidad a la revisión de las pruebas del sistema con lo que son las pruebas de estrés. Estas pruebas verifican que el sistema funciona apropiadamente y sin errores bajo condiciones de estrés, que pueden ser memoria baja o no disponible en el servidor, máximo número de clientes conectados o simulados, actuales o físicamente posibles, múltiples usuarios desempeñando la misma transacción con los mismos datos y el peor caso de volumen de transacciones. Entonces, la meta de las pruebas de estrés también es identificar y documentar las condiciones bajo las cuales el sistema falla. Estas pruebas de estrés se proponen encontrar errores debido a recursos bajos o completitud de recursos. Poca memoria o espacio en disco pueden revelar defectos en el sistema que no son aparentes bajo condiciones normales. Otros defectos pueden resultar de incluir recursos compartidos como bloqueos de bases de datos o ancho de banda de la red. Las pruebas de estrés identifican la carga máxima que el sistema puede manejar. El objetivo de esta prueba es investigar el comportamiento del sistema bajo condiciones que sobrecargan sus recursos. No debe confundirse con las pruebas de volumen. Un esfuerzo grande es un pico de volumen de datos que se presenta en un corto periodo de tiempo. Puesto que la prueba de esfuerzo involucra un elemento de tiempo, no resulta aplicable a muchos programas, por ejemplo, un compilador o una rutina de pagos. Es aplicable, sin embargo, a programas que trabajan bajo cargas variables, interactivos, de tiempo real y de control de proceso. Otro subtipo de prueba asociado a las pruebas del sistema son las pruebas de volumen, que verifican que la aplicación funciona adecuadamente bajo los siguientes escenarios de volumen. Un máximo, actual o físicamente posible, número de clientes conectados o simulados, todos ejecutando la misma función, que es el peor caso de desempeño, por un periodo extendido. Y el máximo tamaño de base de datos actual o escalado y múltiples consultas ejecutadas simultáneamente. Las pruebas de volumen hacen referencia a grandes cantidades de datos para determinar los límites en que se causa que el sistema falle. También identifican la carga máxima o volumen que el sistema puede manejar en un periodo dado. Por ejemplo, si el sistema está procesando un conjunto de registros de base de datos para generar un reporte, una prueba de volumen podría usar una base de datos de prueba grande y verificar que el sistema se comporta normalmente y produce el reporte de manera correcta. Otro subtipo de prueba asociado a las pruebas del sistema son las pruebas de recuperación y tolerancia a fallas. Las mismas verifican que los procesos de recuperación, ya sean manuales o automáticos, restauran apropiadamente la base de datos, aplicaciones y sistemas y los llevan a un estado conocido o deseado. Los siguientes tipos de condiciones deben incluirse en dichas pruebas. La interrupción de electricidad en el cliente, interrupción de electricidad en el servidor, interrupción en la comunicación hacia el servidor, caídas de la red, interrupción en la comunicación de los controladores de disco, ciclos incompletos, es decir, procesos de consultas interrumpidos, procesos de sincronización de datos interrumpidos, entre otros, llaves o apuntadores de base de datos inválidos y elementos corruptos o inválidos en la base de datos. Una prueba de recuperación y tolerancia falla busca asegurar que una aplicación o sistema se recupere de una variedad de anomalías de hardware, software o red con pérdidas de datos o fallas de integridad. Este tipo de pruebas aseguran que para aquellos sistemas que deben mantenerse corriendo, cuando una condición de falla ocurre, los sistemas alternos o de respaldo pueden tomar el control del sistema sin pérdida de datos o transacciones.
Otro subtipo de pruebas asociado a las pruebas del sistema es la prueba de múltiples sitios. Este tipo de prueba busca detectar fallas en configuraciones y comunicaciones de datos entre múltiples sitios. El propósito de esta prueba es evaluar el correcto funcionamiento del sistema o subsistema en múltiples instalaciones. Su técnica se basa en realizar los casos de prueba que verifiquen mínimo lo siguiente: consistencia de las opciones de configuración para el sistema a través de los sitios, empaquetamiento del sistema para múltiples instalaciones, sincronización de datos entre los sitios, comunicación de datos entre sistemas en diferentes sitios, rompimiento de funciones del sistema a través de los sitios y consistencia de controles y seguridad a través de los sitios. Bueno, damos continuidad y vamos a revisar otro tipo o subtipo de pruebas asociadas a las pruebas del sistema, que son las de compatibilidad y conversión, las cuales buscan problemas de compatibilidad y conversión entre los sistemas. El propósito es demostrar que los objetivos de compatibilidad no han sido logrados y que los procedimientos de conversión no funcionan. La mayoría de los programas que se desarrollan no son completamente nuevos, con frecuencia son reemplazos de partes deficientes, ya sea de sistemas de procesamiento de datos o sistemas manuales. Como tales, los programas tienen a menudo objetivos específicos con respecto a su compatibilidad y a sus procedimientos de conversión con el sistema existente. Otro subtipo de pruebas del sistema que vamos a revisar son las pruebas de integridad de datos y bases de datos, las cuales intentan asegurar que los métodos de acceso y procesos funcionan adecuadamente y sin ocasionar corrupción en los datos. La base de datos y los procesos de base de datos deben ser probados como sistemas separados del proyecto. Es decir, estos sistemas deberían ser probados sin usar interfaces de usuario, como las interfaces de datos. Se necesita realizar investigación adicional en el DBMS para identificar las herramientas y técnicas que podrán o que podrían existir para soportar las pruebas identificadas más adelante. Otro tipo de prueba del sistema o subtipo de prueba asociado a las pruebas del sistema son las de seguridad y control de acceso. Eh, el nivel de seguridad de la aplicación. Entonces, verifica que un actor solo pueda acceder a las funciones y datos que su usuario tiene permitido. Y también se revisa el nivel de seguridad del sistema, que lo que busca es verificar que solo los actores con acceso al sistema y a la aplicación están habilitados para acceder. Es decir, bueno, se valida digamos, el acceso a determinados usuarios que cuentan con los perfiles apropiados para ingresar a la aplicación y para ejecutar dichas acciones sobre la misma. Esto significa que dichas pruebas buscan que la aplicación garantice que con base en la seguridad deseada los usuarios están restringidos a funciones específicas y que su acceso está limitado únicamente a los datos que está autorizado a acceder. Bueno, vamos a dar paso a un nuevo tipo de pruebas, en este caso las pruebas de validación a sistemas a la medida, iniciando con el subtipo pruebas del ciclo de negocio, que buscan asegurar que el sistema funciona de acuerdo con el modelo de negocios, emulando todos los eventos en el tiempo y en función del tiempo. Las pruebas del ciclo de negocio deberían emular las actividades ejecutadas a través del tiempo. Debería identificar un periodo, como por ejemplo un año, y las transacciones y actividades que puedan ocurrir durante un periodo de un año deberían ejecutarse, incluyendo todos los ciclos y eventos diarios, semanales y mensuales que sean datos sensitivos como las agendas. El segundo subtipo asociado a las pruebas de validación a sistemas a la medida son las pruebas de GUI o de interfaz gráfica de usuario, que verifican lo siguiente. La navegación a través de los objetos de la prueba reflejan las funcionalidades del negocio y requisitos. Se realiza una navegación ventana por ventana usando los modos de acceso, sean tabuladores, movimientos del mouse, teclas rápidas, etc. Y los objetos de la ventana y características, tales como menús, medidas, posiciones, estados y focos, se verifican conforme a los estándares. Esta prueba de interfaz de usuario verifica además la interacción del usuario con el software. El objetivo es asegurar que la interfaz tiene una apropiada navegación a través de las diferentes funcionalidades. Adicionalmente, estas pruebas aseguran que los objetos de la interfaz a ser probadas se encuentran dentro de los estándares de la industria. Otro subtipo de prueba asociado a las pruebas de validación a sistemas a la medida son las pruebas de configuración, en las cuales validan y verifican que el cliente del sistema funciona apropiadamente en las estaciones de trabajo recomendadas. Em, eh,
es decir, verifican la operación del sistema en diferentes configuraciones de hardware y software. En la mayoría de los ambientes de producción, las especificaciones para las estaciones de trabajo, equipos de red, servidores, pueden variar. Entonces, las estaciones pueden tener diferentes versiones de software instaladas, como sistemas operativos, drivers, navegadores, etcétera, y en cualquier momento pueden llegar a utilizarse diferentes combinaciones. Con frecuencia, el número de configuraciones posibles es demasiado grande para intentar una prueba de cada una de ellas, pero el programa debe probarse al menos con cada tipo de dispositivo y con las configuraciones mínimas y máximas posibles. Bueno, otro subtipo de prueba asociado a las pruebas de validación a sistemas a la medida son las pruebas de estilo, que comprueban si la aplicación sigue los estándares de estilo propios del cliente, los cuales se entienden como formato de las ventanas, colores corporativos, tipo de letras, etcétera. Bueno, continuamos la revisión con otro subtipo de prueba asociada a las pruebas de validación a sistemas a la medida, que es las pruebas de aceptación. Dichas pruebas determinan o es la determinación por parte del cliente de la aceptación o rechazo del sistema que se ha desarrollado. Estas pruebas son ejecutadas antes de que la aplicación sea instalada dentro de un ambiente de producción. La prueba de aceptación es generalmente desarrollada y ejecutada por el cliente o un especialista de la aplicación y es conducida a determinar cómo el sistema satisface sus criterios de aceptación validando los requisitos que han sido levantados para el desarrollo, incluyendo la documentación y los procesos de negocio. Otro subtipo asociado de prueba, asociado a las pruebas de validación de sistemas a la medida, son las pruebas de instalación, las cuales verifican y validan que el sistema se instala apropiadamente en cada cliente bajo las siguientes condiciones. Primera, instalaciones nuevas, nuevas máquinas a las que nunca se les ha instalado el sistema. Segunda, actualización de máquinas previamente instaladas con el sistema. Y tercera, instalar versiones viejas en máquinas previamente instaladas con el sistema. Bueno, estas pruebas además tienen como propósito los siguientes. El primero es asegurar que el sistema puede ser instalado en todas las configuraciones posibles, las que ya vimos, es decir, nuevas instalaciones, actualizaciones o instalaciones completas y personalizadas y bajo condiciones normales o anormales. Estas últimas incluyen insuficiente espacio de disco, falta de privilegios para algunas tareas, etcétera. Y el segundo propósito es verificar que una vez instalado el sistema opera correctamente. Usualmente implica correr un número significativo de pruebas de funcionalidad. Seguimos en la revisión de las pruebas de validación a sistemas a la medida y en este caso vamos a revisar el subtipo pruebas funcionales, las cuales aseguran el trabajo apropiado de los requisitos funcionales, incluyendo la navegación, entrada de datos, procesamiento y obtención de resultados. Estas pruebas deben enfocarse en los requisitos funcionales. Las pruebas pueden estar basadas directamente en los casos de uso o funciones de negocio y las reglas del negocio. Las metas de estas pruebas son verificar la propiedad de aceptación de los datos y verificar el procesamiento y recuperación y la implementación adecuada de las reglas del negocio. Este tipo de pruebas están basadas en técnicas de caja negra que bueno, lo que hacen es verificar la aplicación y sus procesos internos mediante la interacción con la aplicación vía interfaz gráfica de usuario GUI y analizar la salida o los resultados. Lo que se identifica a continuación es un diseño preliminar de las pruebas recomendadas para cada aplicación. Otro de los subtipos de pruebas asociados a las pruebas de validación de sistemas a la medida son las pruebas de documentación y procedimiento, cuyo objetivo es evaluar la documentación del usuario. Evalúa la exactitud y claridad de la documentación del usuario y para determinar si el manual de procedimientos trabajará correctamente como una parte integral del sistema. Muchos defectos son identificados cuando un probador competente chequea totalmente los manuales y documentación del usuario. Dentro de las pruebas de validación a sistemas a la medida encontramos las pruebas de usabilidad que buscan determinar cuán usable es el sistema. Determinan además cuán bien el usuario podrá usar y entender la aplicación. Identifica las áreas de diseño que hacen al sistema de difícil uso para el usuario. La prueba de usabilidad también detecta problemas relacionados con la conveniencia y practicidad del sistema desde el punto de vista del usuario. Otro subtipo de prueba asociado a las pruebas de validación a sistemas a la medida son las pruebas de campo, que buscan correr el sistema en el ambiente real para encontrar errores y validar el producto contra sus especificaciones originales. Esta prueba lo que hace es realizar un subconjunto válido de pruebas del sistema en realidad.
Bueno, ahora vamos a pasar a un nuevo tipo de pruebas que son las pruebas de validación de aplicaciones genéricas, iniciando con el subtipo de pruebas alfa, las cuales son pruebas de aceptación para detectar errores en el sistema bajo un ambiente controlado. Lo que se realiza o lo que involucra esta revisión o estas pruebas es la ejecución de partes o de todo el sistema en ambientes simulados con el fin de encontrar errores. La retroalimentación de esta fase lo que produce son cambios en el software para resolver los errores y fallas que se descubran. Por último, tenemos dentro del mismo tipo de validación aplicaciones genéricas un subtipo denominado pruebas beta, que realizan la validación del sistema por parte del usuario. Entonces, esta prueba es como una prueba de aceptación donde la validación involucra el uso del software en un ambiente real por parte del usuario. Bueno, acá lo que tenemos son las referencias bibliográficas utilizadas en la construcción del video. A todos muchísimas gracias por la atención brindada y hasta una próxima oportunidad.